Ay, Yolanda Díaz y los líos que se hace. Aquí los vamos a ir recordando, al menos entre sección y sección. Bueno, pues 12 y 20 minutos de la mañana, 11 y 20 en Canarias. Estamos en directo en la sintonía de radio en el 105.7 de su FM si nos escucha desde Madrid, a través de streaming en vídeo en YouTube. Si nos quieren ver, ustedes entran en el canal de Es en Radio en YouTube, van a los directos y ahí nos encuentran, pueden pincharnos y vernos en este mismo instante. Y por supuesto en el streaming de radio, en la aplicación, en la pestañita arriba, la zona azul, un cuadrito azul que hay en la pestaña de arriba a la derecha, pinchan ustedes ahí, buscan Libre Mercado, pinchan y también nos pueden escuchar a través del streaming en su móvil, a través de su ordenador, o si no lo pueden escuchar en directo y nos están escuchando ustedes a posteriori, en todas las plataformas de podcast, el audio y además el vídeo en el canal de radio. Nos pueden encontrar por todas partes, pero insisto, a esta hora lo suyo es que nos metamos de hocicoz en el tema del día. Les avanzaba yo que íbamos a hablar de la situación que atraviesan las empresas en España, y es que tenemos, además del informe del INE, ese indicador que nos ofrecía CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, en la que pues se dan datos muy interesantes. Son datos que reflejan una realidad que el gobierno sigue empeñado en ocultar o en no querer ver, que es la mala situación que atraviesan las empresas españolas. Me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Una situación que, pese a los datos que refleja el informe fresco del día, el que se ha publicado hace unas horas en el Instituto Nacional de Estadística, si nos fijamos en el estudio amplio que hace mirando todos los datos CEPIME, pues no invita al optimismo precisamente. Claro, el INE lo que publica es que se han constituido en el mes de agosto de 2024 6.874 empresas, mientras que se han disuelto 1.361, por tanto sale un saldo positivo de 5.513, pero no podemos olvidar que esto es una cuestión... Es una foto muy particular del mes. Eso es una cuestión coyuntural, más que estructural, porque si vemos la evolución del tejido productivo español en los últimos meses y en los últimos años, esta imagen queda un poco empañada, creo yo. Primero hay que recordar que en septiembre de 2023 la Comisión Europea ya señaló a España directamente diciendo que los datos de quiebras empresariales que teníamos y de creación de empresas que teníamos en nuestro país de algún modo lastraban directamente lo que es la creación de empresas a nivel europeo, y de hecho decían que excluyendo a España, el agregado de la Unión Europea respecto de creación de empresas al alza seguía desde los niveles de 2022. Es decir, que si estadísticamente quitaban el efecto lastre de España. Claro, de España, la media subía. Pero al meter a España, que lógicamente había que incluirla, pues lastraba este dato y suponía un descenso. Esto es un dato, es una advertencia que lanza la Unión Europea en septiembre del año pasado, hace un septiembre año de 2023, hace exactamente un año. Claro, es curioso, ¿no?, el nivel de advertencias que ya nos está poniendo la Unión Europea, y eso que no intenta meternos en cintura respecto al gasto público, al déficit y a la deuda. Pero es curioso, ¿no? Ya en Eurostat nos tienen que poner un asterisco cada vez que hablan de los datos de empleo, porque los datos que ofrece España no pueden ser homogéneos ni pueden ser comparados de una manera fehaciente con el resto de datos de los países de la Unión Europea. Tenemos otro asterisco que, para ofrecer el dato de empresas creadas en Europa, tenemos una estadística conjunta y una estadística sin España, para que no lastre el devenir del resto de países de la Unión Europea, y que no lastre por malo, es decir, claro, porque en España la situación que atraviesan las pymes es francamente mala, aparte de que no se favorece el hecho, que debería ser el objetivo de cualquier país, y más de un país como España, con una cantidad de pymes tan importante respecto al global de empresas en el país, sería el de que cada vez más pymes se convirtieran en medianas y grandes, en empresas de mediana y gran capitalización, ¿no? Y es todo lo contrario, tenemos sobre todo empresas de menos de 50 empleados. Eso es. Si nos vamos a los datos que publica el Ministerio de Industria relativos a agosto de 2024, vemos que solo el 1,14% de todas las empresas españolas tienen más de 50 empleados. Y aquellas que se consideran grandes empresas, que son de 250 para arriba, son el 0,18%, 0,2%, una cosa así, de todo el total. Es decir, que de las 3 millones de empresas, pues
bueno, pues casi el 99% tienen menos de 50 empleados. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Pues bueno, que en lugar de como en otros países, que las empresas crezcan, generen riqueza y al final, mediante un crecimiento de la productividad, redunde, por ejemplo, en alzas de los salarios, al final en el bienestar del conjunto de la sociedad, en nuestro país no puede ocurrir esto. ¿Y por qué no puede ocurrir esto? Pues bueno, una de las claves es las imposiciones y las regulaciones que el gobierno español, por un lado Europa, pero sobre todo el gobierno español, impone sobre nuestras empresas. Y es que un informe de la patronal COE destacaba que en 2023 a nivel estatal, en España, se crearon 683 normas sobre la actividad empresarial, lo que representaría solo un 19,6% menos que en el año anterior. Es decir, que si bien bajaban, seguían al alza, porque esta evolución, estas 684, se acumulan a las 850 del año anterior, a las 856 de 2021, a las 798 de 2020, y así podríamos seguir hasta el año 2013-2012. Es decir, que siempre han estado en torno a las 600 normas de regulaciones que al final, pues lógicamente, lastra el devenir económico. Vamos a volver a contar esto, pero más despacio. O sea, lo que nos estás contando, Rubén, nos lo estás contando porque así lo reflejan los datos y los estudios, es que las empresas españolas, las grandes y también las pequeñas, tienen que soportar una regulación sobre su actividad de unas 600 normas anuales. Efectivamente, bueno, eso solo en 2023, pero sí, si sacamos una media estaría en torno a las 600, 700. Solo, ya digo, procedentes de lo que es el gobierno estatal español, porque luego hay que añadir las que crean las comunidades y luego la Unión Europea, porque de hecho la legislación vigente de la Unión Europea acumula un total de 32.832 normas sobre la actividad empresarial. Bueno, es tremendo. Claro, esto lo que nos dice, Rubén, es que, claro, si a las empresas españolas les cuesta competir porque tienen que hacer frente a una presión fiscal al alza, que eso sí que ha sucedido. Tenemos que hacer frente a un desarrollo normativo hiperbólico con una cantidad de normas que adaptar todos los años ingente, prácticamente 2-3 normas diarias que hay que ir adaptando a las estructuras de cada país. Si tenemos en cuenta cosas que hemos vivido en los últimos años, como el problema de la inflación, una inflación que para las empresas precisamente había sido mucho más alta de lo que ha sido la general y venía desde más atrás, unido a unos problemas en la regulación del personal que establece costes de contratación mucho más altos. Claro, decíamos, el que emprende en España es casi un héroe. Es un héroe totalmente. Y recogiendo el tema de las pymes y las pequeñas y medianas empresas, hay que decir, con respecto a los datos que publicó hoy el INE, vale, bien, el saldo puede salir positivo a nivel agregado en agosto. Pero tú lo comentabas al principio, CEPIME ha publicado un informe hace poco, en septiembre, en el que destaca que ahora mismo hay menos empresas pequeñas y medianas que en 2019, en concreto 5.100 empresas menos. Y por tanto, ya digo, hay que tener esto como marco de referencia para analizar los datos coyunturales que salen mes a mes. Porque, si ya hemos dicho antes, prácticamente el 99% de las empresas en España tienen menos de 50 trabajadores, y resulta que desde la pandemia o desde 2019 hay más de 5.000 empresas menos de este tipo, algo quiere decir, ¿no? O sea, y es que los datos coyunturales simplemente reflejan una foto fija de un momento muy determinado, pero que la evolución del tejido productivo agregado en España es más bien decadente. Es decadente, decreciente en este caso, y además muy en consonancia con otros datos que tenemos y que manejamos, como el hecho de que la reforma laboral del gobierno Sánchez no ha creado ni un solo puesto de trabajo, la precarización de los puestos de trabajo, la fórmula mediante la cual lo que se disparan es el número de contratos firmados y no el número de de puestos de trabajo creados, porque este se mantiene estable y no ha crecido desde que se aprobó la reforma laboral, pero sin embargo lo que sí que crece
y lo crece de una manera extraordinaria es el gasto público. Lo Es que el gasto. crece es la deuda pública, el déficit, es decir, lo que es la carga a empresas, lo que es la carga a ciudadanos. Cada vez se detraen más recursos del sistema productivo, un sistema productivo que empieza a tener síntomas evidentes de agotamiento, ¿no? Que es un poco de lo que habla este informe. Ya no es solo que, lógicamente, es muy importante esa extracción de recursos al sector privado, al sector productivo, al fin y al cabo. Lo hablábamos hace unos días. Y es que también hay que tener en cuenta que estas regulaciones que comentábamos lo que hacen es poner un freno sobre esa producción directamente. De hecho, en el informe de CEPIME hablaba... O sea, siempre hemos escuchado a Pablo Iglesias. De hecho, hay un corte de hace unos días en la 1, pues alabando esta política del salario mínimo interprofesional, que eran logros sociales, dicen. Bueno, lo que dice CEPIME a este respecto es que, y es totalmente lógico, en quien más impacta en este tipo de medidas es en las empresas más pequeñas, porque al final tienen una capacidad Tienen menor. menos recursos para poder hacer frente a este Claro, tipo de... y eso redunda de nuevo en lo que hablábamos antes de pues la productividad. En fin, Rubén, pues muchísimas gracias por este análisis que nos has traído de los datos tanto del informe de CEPIME como de los datos relativos al informe del INE y a la situación que atraviesan las empresas y esa carga normativa. No sé si tenías por ahí guardado algún otro dato que nos querías ofrecer. Nada. Bueno, tenía sacado unos datos de las quiebras a finales de 2023, comparado en España, que era el sexto país, que tuvo mayores quiebras, por ejemplo, con la Unión Europea, que era 75 puntos más baja que nuestro nivel. O sea, nosotros tenemos 75 puntos más de quiebras de lo que tiene la media de la Unión Europea. A finales del 23, sí. O, por ejemplo, con Alemania, pues había, o sea, la diferencia de 93 puntos porcentuales, con Francia de 72 y con Portugal de 124. ¿Perdón? Sí, porque el índice te marca 171.3 para España y en Portugal en ese trimestre 46,9. No, o sea, es un índice que se realiza estadísticamente con números índices. Pero esto quiere decir que, que la en diferencia el periodo analizado Portugal ha tenido infinitamente menos quiebras que España, menos concursos de eso acreedores. ¿Por qué será? Y eso que también tenían en ese momento un gobierno de izquierdas. Lo que pasa es que no es como el nuestro. Pero no es como el nuestro, no es pata negra como el nuestro. Ya, claro. Rubén, muchas gracias por estos datos. Nos vamos con el experto del día hoy, Ignacio Moncada. Profesor y analista Ignacio Moncada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues encantado de estar aquí. Oye, es un gusto porque además yo tengo la suerte, no, iba a decir él, no, yo tengo la suerte de tener a Ignacio en muchas ocasiones cuando participa en el programa aquí, y es un gustazo, la verdad. Además, ahora que tenemos vestido el estudio y todo esto, queda mucho mejor, sobre todo para la gente que nos ve. Y además, qué maravilla que se llame Es Radio Libre Mercado. Es la radio libre mercado y con ánimo de lucro, o sea, es una tripleta perfecta. ¿Dónde iba a estar yo? Bueno, ¿qué te parece estos datos, estos informes? ¿Crees que exageramos, Ignacio, cuando estamos diciendo que en España tenemos un problema real de mantenimiento, creación y promoción o desarrollo del tejido productivo a través de esa gran protagonista, nos guste más o nos guste menos en España, que es la pyme? Pues yo creo que no exageráis en absoluto. Yo creo que es un problema importante de la economía española el tipo de tejido productivo y el camino que lleva. Es decir, por diversos factores coyunturales como los tipos de interés o la inflación, pues las pymes están sufriendo mucho, pero es que además hay unas causas más de fondo, más de, digamos, creación de un sistema hostil contra el emprendimiento, contra la inversión, contra pues desarrollar un negocio, que hace que pues estemos viendo las cifras que están saliendo. Es decir, las cifras de quiebras empresariales están a niveles de 2013. 2013 es un año, no es un año cualquiera, es un año en el que estaba en duda que el euro fuera a seguir estando unido y seguir existiendo. Es decir, que no es que estemos comparándonos con un año aleatorio. Especialmente bueno, sino un año en el que ya estaba sufriendo y mucho, estaba impactando esa crisis financiera que nos llevó, recordemos, hablábamos de colas del hambre en aquel momento, ¿no? y de destrucción. Uno de los datos que nos daba Rubén, que ha estado buceando ahí en todos los informes que había sobre este particular, a mí uno de los que más atención me llama siempre es el del número de normas que se publican cada año, que se aprueban cada año y que por tanto por aprobarse tienen que cumplirse, ¿no? Y no hablamos de 3 o 4 al año, no, hablamos de más de 600 el último, pero bueno, una media que puede estar entre las 600 y las 800 normas al año, que
afectan directamente, hablamos solo de las que afectan a las empresas y en muchos casos a las pymes. ¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas e incluso las grandes, bueno, las grandes me dirás que con departamentos jurídicos enteros que se encargan todos los días de leerse el BOE y de poner en marcha las medidas que haya que tomar en cada empresa para poder cumplir las nuevas normas, ¿no? Pero claro, una gran empresa, una Telefónica de turno, una Iberdrola de turno, pues digamos tiene recursos suficientes como para poder montar un departamento dirigido únicamente. Que ya me parece una barbaridad el hecho de que una empresa tenga que tener un departamento para cada día poder poner en orden la empresa respecto a las normas que cada día van apareciendo, pero claro, una pequeña y mediana empresa, una empresa con 50, 60, 40 trabajadores, 12, ¿cómo puede estar todos los días pendiente de todo lo que tiene que estar haciendo? Claro, es que es eso, es que por desgracia el tejido productivo, el tejido empresarial español es un tejido empresarial compuesto sobre todo de pymes, sobre todo de pequeñas empresas, que a lo mejor son empresas unipersonales o empresas de 2 o 3 trabajadores, pues no tienen la capacidad no ya de cumplir todas esas normas, sino incluso de enterarse de que se están publicando. Si se publican 2 o 3 normas al día, pues o te dedicas solamente a eso y abandonas el negocio o estás pues a verlas venir un poco. Entonces pues eso es desde luego un problema de fondo, porque es un problema que no es que se estén poniendo ningún tipo de medios para reducir su impacto, sino al revés. Cada vez tienen más manga ancha nuestros políticos para ir sacando más y más leyes, no solo los españoles. Desde Europa vienen normas, desde las comunidades autónomas. Entonces, pues estas personas que están a cargo, muchos serán oyentes, están a cargo de una pequeña o mediana empresa y se encuentran con esta avalancha regulatoria, pues casi dan ganas o bien de abandonar el negocio o bien de hacer lo que se pueda, pero no prestarle tanta atención como se debería al negocio en sí. Las empresas, una de las cosas que decíamos, Ignacio, es que en España cada día es más complicado, digamos, liarte, como se suele decir, la manta a la cabeza y decir, venga, pues me voy a montar un negocio. Siempre he querido montar un negocio de, no lo sé, un gimnasio, un restaurante, una consultora, una productora, en definitiva, bueno, lo que cada uno considere, ¿no? Y al final, quien monta una empresa debería tener cierta parte de recompensa, porque lo que está haciendo en esencia es tratar de poner soluciones a problemas que tienen los clientes, que tiene la sociedad, y con ello contribuir a un desarrollo no solo de esas soluciones, sino también pues a poder dar trabajo, a generar riqueza, a tratar de aumentar esa productividad. Sin embargo, nos encontramos que cuando decides tomar estas riendas, ¿no? y lanzar un proyecto empresarial, pues te encuentras primero con la burocracia, luego con los impuestos, luego te encuentras con una regulación muy gravosa, luego te encuentras con el momento en el que dices, hombre, pues parece que esto va funcionando, me vendría fenomenal contratar a alguien, de repente pues no cuadran las cuentas, porque para contratar a alguien te tienes que meter en unos costes extraordinariamente gravosos, cada vez más, porque cada vez que se sube el salario mínimo esto es un problema, cada vez que se suben las cotizaciones sociales hacen que ese salario mínimo sea todavía más caro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que se ponen tantos palos en la rueda? ¿Por qué crees que no se hace lo contrario? Es decir, oye, bueno, pues vamos a gravar de una manera extraordinaria a las empresas, pero en los estadios iniciales vamos a tratar de dejarles que puedan desarrollarse con relativa facilidad para que, oye, empiecen a coger tamaño, y una vez cojan tamaño, pues ya sí que les metemos el dedo en el ojo. Pero claro, en España es que el dedo en el ojo lo tiene de serie, según te presentas en el registro a poner el nombre de la compañía. Bueno, o sea, emprender ya es complicado de por sí en un lugar amigable con las empresas y con libertad económica. Aquellos que les va bien, encima en un país como España o como otros países de Europa, pero en España además, yo creo que en particular, te tienden a utilizar los políticos como una vaca lechera. Se le puede cargar todos los costes, se les puede extraer todos los impuestos que se te pasen por la cabeza para ir cumpliendo con aumentos del gasto público que no tienen ninguna justificación. Y eso es, ya digo, si te va bien. Entonces, aparte de eso, pues de vez en cuando, o cada vez más a menudo, pues los políticos tienen que dar un golpe de efecto en el Parlamento o llegar a un acuerdo con sus socios, y entonces necesitan aprobar una nueva ley y se la cargan en las espaldas a los empresarios.
pues con lo cual, incluso aunque te vaya bien en un país como España, a lo que puedes aspirar es a ir sobreviviendo. Tampoco es que puedas aspirar a mucho más. Es una pena esta situación que atraviesan, insisto, las empresas españolas, entre otras cosas, pues también te hacen competir con una mano a la espalda con rivales europeos, y por eso yo creo que hay tanto interés en muchas de ellas. Yo creo que esta es una conversación que has oído tantas veces como yo, si no más, de empresas que empiezan a ver cómo les empieza a ir un poquito mejor, pueden tomar algunos riesgos más, pueden y de repente lo primero que piensan es en deslocalizarse. Eso que suceda en un país como España, donde necesitamos que se cree más riqueza, es complicado. Y claro, si a esta situación le unes otra que contábamos el otro día en este programa, que es que el gobierno de repente, para tener un golpe de efecto, anuncia ayudas a las pymes pues de entre 4.000 y 5.000 y líneas de crédito de 50.000 millones y etcétera, etcétera. Claro, aquí bromeábamos el otro día, Ignacio, y decíamos, no hombre, no me des una ayuda, quítame la bota de encima, o sea, quítame regulación, quítame impuestos, déjame competir, no te lleves más de la mitad de lo que yo genero entre salarios, sueldos, producción, IVAs, etcétera, etcétera. Es que claro, llega un momento en el que dices, tu cuenta de resultados por vía impuestos está lastrada por todas partes, porque cuando tú estás empleando a alguien, tú estás pagando de tu bolsillo los impuestos que va a pagar ese señor al final. Bueno, es que de forma consciente o inconsciente, eso ya a juicio de cada uno, los políticos tienen una tendencia natural, y sobre todo los políticos de izquierdas, a generar cuanta más dependencia mejor, dependencia del Estado por parte de tanto empresas como la población. Entonces, tiene todo el sentido desde ese punto de vista que pongan palos en las ruedas y luego por otro lado les den la ayuda, porque realmente ahí quien tiene la sartén por el mango es el político. Lo que pasa es que de esa manera pues no se tiene una economía sana, es una economía totalmente intervenida y dependiente del Estado. Si tuvieras, esta pregunta no os gusta nada a los colaboradores, pero yo a veces la hago. Si tuvieras la posibilidad de tomar solo una decisión, te dejan el traje de ministro de Economía durante 24 horas y te dicen, en 24 horas a mí me va a dar tiempo a aprobar 14 leyes, pero solo aprueba una. Tú, Ignacio Moncada, analista económico, profesor de economía, analista financiero, ¿cuál sería la primera piedra de Ignacio Moncada para tratar de cambiar y revertir la situación desde el punto de vista de las empresas? No te vayas a otras cosas que yo creo que aprobaríamos los dos, lo primero, pero para tratar de ayudar a las empresas. Bueno, no soy muy original porque esto es algo que Milei tenía en la cabeza desde el principio y lo llevó en su paquete Omnibus, que es dar preferencia a los acuerdos libres entre las partes antes que la regulación que ponen los políticos. Es decir, si las dos partes... empleado y empleador. Puede ser empleado y empleador, puede ser cliente, empresa, puede ser entre dos empresas, pero entre dos partes. Si se llega a un acuerdo en que las dos partes estén de acuerdo, eso prevalece sobre la regulación, sobre lo que dispone el político. Solo con eso se elimina una carga brutal de interferencias, de intervencionismo estatal que es destructor de la actividad económica, porque precisamente esas dos partes están de acuerdo en realizar ese contrato, ese acuerdo, ese intercambio. Bueno, pues lo vamos a apuntar y vamos a ir haciendo una lista, Rubén, vamos a ir haciendo una lista de carta a los Reyes Magos de Con Ánimo de Lucro y de sus colaboradores. Me encanta esta primera que vamos a poner al listado y en la que, pues como bien dices, sería una muy buena manera de empezar a incentivar a que esos héroes salgan más a la luz y se atrevan más a crear empresas. En España más de 24 horas no puedes estar en esa situación porque te pinchan las ruedas rápidamente. Hombre, rápidamente. Ignacio Moncada, muchísimas gracias una vez más por estar aquí una semana más en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, encantado.